Entonces, en esta lección, hermanos, hoy vamos a ver los grandes efectos del pecado a la humanidad. Vamos a ver cómo afectó el pecado a la humanidad, cómo los hombres fueron afectados por el pecado y vamos a ver 15 personajes que fueron afectados o afectaron a la humanidad y también afectaron sus familias por haber haber permitido el pecado en sus vidas. Amén. Y yo quiero empezar con una pregunta para todos y cuando hacemos esta pregunta en las casas, la gente dice, no, yo no lo haría. Y le pregunto, ¿usted llevaría a su casa una víbora o serpiente venenosa? No, ¿verdad? Todos responderían, no, yo no aceptaría eso en mi casa, ¿verdad? Porque sabemos que si permitimos esa víbora en nuestra casa, sabemos que traerá muerte, traerá peligro, traerá exposición a nuestra familia y a nuestros niños y aún a nosotros mismos no podríamos dormir tranquilos si vemos esa víbora o esa serpiente en nuestra casa. Entonces, así mismo es el pecado en nuestra casa. Cuando nosotros traemos o permitimos a nuestra casa traer el pecado, eso trae culpa, trae daño físico, trae vergüenza, trae condenación, trae tristeza, destrucción y muchas cosas que hemos visto a través del mundo. Voy a leer una hojita para comenzar y romper este hielo porque me gusta cuando lo hago porque así llamamos la atención de las personas nuevas, ya que a veces nos gusta que nos hablen un poco más claro. Entonces yo voy a leer una hojita que me encontré y dice, yo me llamo el alcohol y lo pudiéramos poner en esta plataforma, yo me llamo el pecado. Entonces, yo me llamo el alcohol o yo me llamo el pecado. Y dice así, las causas son desastrosas. Yo soy el alcohol, su majestad el alcohol. Me conoces, ¿verdad? Muchos conocen el alcohol, muchos conocen el pecado. Soy el príncipe de todas las alegrías. Soy el compañero de todos los goces y las fiestas mundanas. Soy el mensajero de la muerte. Soy el príncipe del mundo. Yo estoy en todas las ceremonias paganas. Ninguna ceremonia tiene lugar sin mí. Yo fabrico adulterio, yo fabrico fornicaciones, yo fabrico pecado, yo fabrico divorcios, yo fabrico hogares disfuncionales, yo mantengo a los jóvenes drogados, yo mantengo a los jóvenes en vicios de toda índole, yo hago que maquinen pensamientos malévolos, yo hago que se haga todo acto inmoral y yo contemplo ello con tanta satisfacción. Yo el alcohol, yo el pecado. Enveneno la raza humana, yo lleno la tierra de corrupción, yo traigo la depravación, el crimen, el suicidio, me encargo de trágicos accidentes, lleno las emergencias en los hospitales, yo ocasiono conflictos, yo ocasiono pleitos, ocasiono enemistades, crímenes, asesinatos, desgracias en la humanidad. Lleno las cárceles, yo hago nacer niños enfermos, deformes, yo hago que se aparten de Dios y que pierdan la vergüenza. Yo hago que pierdan su dignidad y yo hago que pierdan sus valores. Yo soy el alcohol, yo soy este pecado. Yo los aparto de Dios. Yo pongo un velo en sus ojos y su conciencia. Yo estoy en todos los niveles de la sociedad. Yo me encargo de desviarlos. Mi pasatiempo es la inmoralidad y el entretenimiento. Yo hago que estén bajo mi autoridad. Yo los subyugo. Yo hago que me idolatren y me busquen. Yo hago que sus finanzas no les alcancen. Yo me encargo de traer severas enfermedades a su hígado, a sus cánceres, a sus tuberculosis y muchas enfermedades. Yo me encargo. Yo decido llevar a muchos presos y dañar su vida mental. Yo me llamo el alcohol. Yo me llamo el pecado. Conozco todos los continentes del mundo. Conozco niños, jóvenes, damas, hombres que me consumen con placer. Y mi origen es el arroz, el trigo, la cebada, el maíz, el jugo de uva. Yo soy el rey del mundo. Yo soy el alcohol. Yo soy el pecado. Yo traigo desgracias a sus vidas. Yo traigo vergüenza. Yo traigo violaciones. Yo hago que pierdan sus sueños. Todos los hombres son mis esclavos. Soy el rey de millones que no conocen a Dios y mi destino es llevarlos al infierno. Yo soy el alcohol. Yo soy el pecado. Quería leer esta información porque esa es la realidad, los grandes efectos del pecado, los grandes efectos del alcohol.
y estaba escuchando que en esta plataforma está mi hermana María Thompson y yo quiero enviar un saludo muy grande y un abrazo. Una de mis queridas hermanas de hace tantos años, de que le conozco más de 40 años y una mujer de oración que me lleva a mí en mis oraciones y gracias a Dios por esas guerreras de oración, porque gracias a esas mujeres que doblan sus rodillas, nuestro ministerio está en pie. Gracias, hermana María Thompson, la amo en el amor de Jesús. Y esta lectura me cautivó tanto para cuando estaba preparando esta enseñanza, porque eso es las consecuencias y los efectos grandes del pecado. Y yo quiero hablar con todas las personas, tanto cristianos como no cristianos, como desanimados y no desanimados, como inconversos, personas que no conocen de Dios. Y ese es el tema que Dios va a hacer y va a ayudar a restaurar su vida. Es el momento de parar para que pueda traer una bendición a su generación. Hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús puede limpiar todo pecado. Amén. Primera de Juan 8:10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado, todos hemos pasado por ahí, pero lo precioso que hay es, dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El Señor es tan perfecto, tan justo, nuestro Dios, que nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. No es de alguna cosa, de toda maldad, cuando venimos a Él con un corazón sincero. Si decimos que hemos pecado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Toda desobediencia causa consecuencias a nuestra vida. Si al violar la ley terrenal nos trae consecuencias y castigo, cuánto más cuando violamos la divina palabra de Dios, sobre todo sus leyes. Eso nos trae consecuencias. Dice, por desobediencia las cárceles están llenas, los hospitales están llenas por violar la ley. Bebés están sin padres por violar la ley, por haber desobediencia, por haber pecado. Amén. Nosotros podemos ver en las casas, en las iglesias, en todo lugar, por desobediencia hay consecuencias en nuestros lugares. Todo el ser humano fue afectado por causa del pecado y fue afectado físicamente, mentalmente y espiritualmente. Por causa del pecado, nuestro planeta es afectado físicamente, mentalmente y espiritualmente. ¿Cómo afectó el pecado a la humanidad? Físicamente. Han descubierto que nuestro cuerpo no funciona bien por causa del ADN de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. ADN significa ácido desoxirribonucleico. El ADN es la molécula que lleva la información genética utilizada por una célula para la creación de proteínas. Si el cuerpo de todo el mundo del ser humano funcionara perfectamente, no habría necesidad de médicos. Esta parte me pareció muy hermosa. Si el cuerpo de todo el mundo, del ser humano, funcionara perfectamente, no habría necesidad de médicos. Pero muchas cosas han sido causadas hoy en día de todo lo que vemos enfermedades, ha sido por causa del pecado de nuestros antepasados. Entonces, para complicar más las cosas, el ser humano que lleva una vida de pecado, esto quiero que nos quede claro en nuestra mente. Para complicar las cosas más en este tiempo, que la persona que lleva una vida de pecado tiene mayores complicaciones físicas que aquellos que no la practican. Aquellas personas que practican menos pecado tienen mayor felicidad, mejor salud, mejor calidad de vida, mejor bienestar. Entonces, hermanos, no compliquemos, o amigo, no compliques más tu vida. Entrégale la vida al Señor Jesucristo. Trata de ponerte en línea con el Señor y dejemos de pecar, porque los efectos del pecado son grandes en nuestra vida, como estábamos pensando en esta serpiente que pudiéramos dejar entrar a nuestra casa. Cuando el pecado entra a nuestra casa, hay desastre, hay tristeza, hay dolor. Cuando vienen embarazos no deseados, cuando vienen matrimonios no planeados, cuando permitimos relaciones incorrectas, cuando hay actos incorrectos, y eso lo vamos a ver aquí más adelante. Grandes efectos del pecado. El guardar rencor en el corazón puede causar enfermedades físicas y emocionales que incluso pueden causar la muerte. La amargura, el imperdonar, todo esto
son problemas y grandes efectos del pecado. No hubo ninguna muerte en este planeta hasta que el pecado entró en el mundo. Eso lo vamos a ver ahorita con nuestros padres, también nuestros primeros padres. Sabemos que la muerte es inevitable, sin duda tratamos de detenerla. Nos esforzamos al máximo para posponerla o la decadencia y de que caigamos en ella. Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad para el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. B, los efectos grandes del pecado afectan mentalmente. El pecado ha dañado tanto la mentalidad del ser humano, y eso lo podemos ver, hermanos, en este mundo, en este tiempo, tanta perversidad, tanta iniquidad, tanta tiniebla, tanta oscuridad, tanta cosa que estamos viendo alrededor del mundo que decimos, Dios mío, Señor Jesús, ven pronto porque esto está insoportable. Amén. Dice aquí, no dejándole mirar la luz del evangelio. Eso es lo que estamos viendo a las personas cuando entran en pecado. O sea, se afecta físicamente, se afecta mentalmente y se afecta espiritualmente. Recuerde que cuando se va a pecar, bueno, vamos a ser afectados físicamente, vamos a ser afectados mentalmente y vamos a ser afectados espiritualmente. Hoy por hoy el hombre ha terminado con una mente torcida, distorsionada por causa del pecado. Cuando vemos todo esto de las ideologías de género, el abuso, la lujuria, la avaricia, todas esas cosas, porque esto no es cuestión de derechos, esto es cuestión de moralidad. Y la palabra del Señor quiere encaminarnos por esos caminos rectos, por esas sendas y veredas correctas, amén. Y no se trata de ideología, se trata de biología. Nos quieren cambiar nuestra mente, pero eso no lo podemos permitir en nuestras casas. Amén. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 2 al 5 dice características de los hombres en los postreros días. Y esto es tan bello escuchar cuando leemos la palabra del Señor, porque esto está escrito tanto tiempo, hermano, y hoy lo estamos viendo. Entonces, qué bueno cuando nosotros decimos, gracias Señor por conocerte, gracias porque nosotros hemos decidido seguir a Cristo, gracias Señor porque hemos decidido que tú nos perdones, que tú laves nuestros pecados, porque sabemos que los efectos del pecado son grandes y en algunos momentos hemos visto a nuestros familiares, hemos visto a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean por años, hermano. En estos 51 años de vida cristiana, uno ha visto tantas situaciones de familias que han caído en pecado y hoy en día no los vemos y se sabe que un pecado trae otro pecado. Cuando recuerda usted la vida de David, David no solamente se paró en la terraza a mirar a aquella mujer que no le pertenecía, ese pecado trajo otro y otro y otro pecado. Entonces una mentira trae otra mentira. Entonces Dios quiere que con esta lección que nosotros aprendamos que si nosotros pecamos vamos a tener muchas consecuencias. Si hay efectos aún de pecados que hemos cometido, hemos tenido las consecuencias. Dios nos ha perdonado, pero ahí están las marcas de ese pecado. A lo mejor ese bebé que nació por haber tenido una relación antes de haberse casado y hay un bebé o hay dos bebés o hay tres bebés o de pronto esos abortos que se han causado por causa del pecado, por causa de la lujuria, por causa de las pasiones desordenadas. Siempre les he contado, como dicen las viejitas, siempre estamos repitiendo los mismos pensamientos o chistes o cosas, pero viene a mi mente ese niño desobediente que siempre le desobedecía a su padre y su padre tomó una puerta de su casa y empezó y le dijo, tú eres muy desobediente, tú no lavas la loza, tú no sacas la basura, tú no le obedeces a tu mamá, tú no haces las tareas y el padre le dijo, por cada desobediencia vamos a poner un clavito en la puerta. Y así empezaron a poner clavitos por cada desobediencia que este niño tenía. Un día el niño vio la puerta tan llena de clavos que le dijo un día al papá, papá, ¿podemos hacer un trato? Podemos ir quitando los clavos. Yo me porto bien, yo obedezco, yo lavo la loza, yo hago las tareas y empiezo a comportarme bien y empezamos a quitar esos clavos porque él ya estaba viendo las consecuencias de su desobediencia. Pero el padre le dijo, bueno, está bien, tú te portas bien, tú empiezas a obedecer y yo empiezo a quitar los clavitos. Y empezaron a hacer ese acuerdo
Pero ¿cuál fue la tristeza del niño? Que cuando empezaron, ya quitaron todos esos clavos de esa puerta, quedaron las marcas de los clavos. Y decía, padre, pero mira todos esos huequitos que quedaron cuando hemos quitado esos clavos después de que yo he obedecido. Dijo, ahí está, mijo. Tus desobediencias han traído consecuencias y eso no lo podemos quitar. Y así pasa en nuestras vidas. Si nosotros miramos nuestro pasado, si nosotros miramos nuestros familiares, cuando nosotros miramos atrás, hay pecados que hemos cometido, Dios nos ha perdonado, pero hay consecuencias, hay secuelas de ese pecado. Entonces, lo mejor y la invitación es mejor no pecar, mejor obedecer, amén. Eso es lo que Dios quiere, que haya obediencia a su palabra. Dice en 2 de Timoteo 3 características de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que es lo que estamos viendo, que habrán hombres amadores de sí mismos. Eso lo estamos viendo, hombres y mujeres. ¿Sabe? Antes de pronto decían, nada, las mujeres, ellas son vanidosas. No, no, nosotros estamos viendo en este tiempo los gimnasios llenos, los lugares de estética llenos de hombres haciéndose muchas cosas porque son amadores de sí mismos. Amén. Ávaros. Usted puede pensar en este persona si usted conoce a alguien que es avaro, alguien que es vanaglorioso, soberbio, hombres blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, desobedientes no solamente a los padres físicamente, sino también a nuestro Dios, amén, ingratos, impíos, sin afecto natural, gente que es fría totalmente, implacables, que hacen lo que hacen y ellos son implacables, calumniadores, intemperantes. Esas son las características de los hombres de los postreros días. Amén. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Eso lo estamos viendo, hermanos. Aman más su carro que a Dios, aman más su trabajo que a Dios, aman más su familia que a Dios, aman más lo que Dios les ha dado que al mismo Dios que les ha dado. Amamos más a veces la mano de Dios que su mismo rostro. Entonces, pidámosle al Señor que no caigamos en estas características de estos hombres postreros. Amén. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice la palabra del Señor, a estos evita. Tenemos que evitar esas personas vanagloriosas, esas personas amadoras de sí mismos, desobedientes, ingratos, implacables, calumniadores. Y nosotros también tenemos que evitar no caer en ese ambiente, porque si hacemos estas cosas va a afectar en alguna manera nuestro bienestar espiritual. El peligro que corremos al continuar en el pecado. Hay peligro que nosotros corremos si nosotros no paramos y pedimos perdón y no paramos con ese pecado. Dios nos entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ese ha sido casi el capítulo, mejor dicho, que hemos usado mucho en esta plataforma, Romanos 1:28 al 31. Y dice la palabra del Señor, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cuando no se aprueba tener en cuenta a Dios, Dios nos entrega una mente reprobada. Porque a veces decimos, ¿por qué la familia o el hermano o la hermana o el joven o la muchachita o el muchachito o el líder o esto? ¿Por qué será que esta persona no se levanta? ¿Por qué esta persona no puede pensar con una sabiduría de lo alto, sino con una sabiduría terrenal, diabólica, de pecado? Dice, muchas veces es porque ya ellos no han tenido en cuenta a Dios y Dios, dice la palabra de él en Romanos 1:28, los entrega a una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen. Y uno dice, esta persona va de peor en peor, de mal en peor, de mal en peor. Dice que estando atestados de toda injusticia, empiezan, después de hacer justos, empiezan a ser injustos. Cuando no fornicaban, ahora están fornicando. Cuando no andaban en perversidad, ahora están en perversidad. No eran ávaros, ahora son ávaros. No había maldad en ellos y ahora hay maldad en ellos. No había envidia y empieza a haber envidia en ellos. No habían homicidios y empieza a haber homicidios, no solamente de matar a una persona o de asesinarlo, sino con la lengua y de muchas maneras. No habían contiendas, ahora hay contiendas, engaños, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Lo que estábamos leyendo, eso es Romanos 1:28, por no tener en cuenta a Dios. Dios nos guarde, hermanos, y nos proteja de no tener en cuenta a Dios, porque Dios nos puede
poner en una mente reprobada y hacer cosas que inimaginables. Y es por eso tan importante, hermanos, de parar, de pecar y desobedecer las leyes y los estatutos y los mandamientos de Dios, porque afectarán nuestra vida física, mental y espiritual. Vamos a ver la espiritual. La razón por la cual el ser humano no busca de Dios es porque el diablo les ha cegado su vida espiritualmente. Y nosotros como guerreros de oración, tanto en cada iglesia y como personalmente y la plataforma de Guardianes del Aceite, que son guerreros espirituales mundialmente, están ayudándonos con nuestras generaciones para que esto pare y que nuestras generaciones regresen a la obediencia a Dios para que no caigan en esas mentes reprobadas. Cuando el pecado predomina en el hombre, no puede entender las cosas de Dios. Es por eso, hermano, cuando decimos, Señor, pero ¿por qué no le cae la nota a este líder? Señor, pero ¿por qué esta persona camina un tiempo bien y otro camina un tiempo camina mal? ¿Por qué esta persona no puede ser justa, no puede perdonar, no puede cambiar? ¿O qué pasa? Dice, porque cuando hay pecado, hermano, no puede entender las cosas de Dios. Y para poder tener obediencia, para poder andar rectamente, necesitamos entender esta preciosa palabra y es solamente a través del Espíritu de Dios en nosotros. En otras palabras, estamos ciegos espiritualmente. Para ellos el Evangelio es una locura. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, es por eso que nosotros vemos esas situaciones en algunas personas y es triste porque no hay una vida carnal y no hay un espíritu en ellos. Amén. Porque ya son para ellos son cosas de locura, amén. No le pueden entender porque se han de discernir solamente espiritualmente. Por eso es tan importante estar en la casa de Dios. Por eso es tan importante mantenernos leyendo la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar meditando la palabra de Dios. Por eso es tan importante escuchar a la hermana Nina. Por eso es tan importante escuchar las canciones, ir a alabar a Dios, porque hermanos, los que cantan están predicando dos veces, hermanos, ellos repiten y nos están predicando, cantando, cantando, cantando. Por eso es tan importante involucrarnos en la casa de Dios, por eso es tan importante recibir la palabra de Dios. Nosotros en la iglesia estamos dando los servicios también por Zoom o algunas iglesias lo dan pero no es lo mismo, hermano, estar en Zoom que estar presencialmente cuando podemos orar los unos por los otros, podemos recibir la palabra de Dios. Ahí cerquita que el pastor puede orar por nosotros, que podemos pasar al altar, que podemos orar los unos por los otros, para que Dios haga y cambie lo que tiene que transformar en nuestra vida y que podamos ser espirituales. Es en la casa de Dios donde nosotros podemos ser espirituales. El deseo de Dios para nosotros es que seamos seres espirituales. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu. Hermano, anda en el espíritu. Amigo, anda en el espíritu. De esa manera usted va a poder tener una vida saludable, física, mental y espiritualmente. Es la única manera que nuestra mente va a dejar de divagar tanto cuando andamos en el espíritu. La única manera que podemos estar andando saludablemente va a ser andando en el espíritu. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos somos humanos, hay deseos de la carne. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Cada vez que nosotros le damos de comer a esa carne, a ese pecado, y pecamos, estamos siendo lo contrario contra el espíritu. Amén. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisieres. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si nosotros estamos en pecado, vamos a andar en muerte, pero si andamos en el Espíritu, nuestra vida va a andar en vida, nuestro pensamiento. Por eso, hermanos, los psicólogos, los doctores están llenos de tanta persona que está su mente distorsionada. ¿Por qué? Porque el pecado los ha cegado. Vamos a ver en este siguiente parte 15 personajes o hombres que fueron afectados por el pecado. A través de los tiempos vemos cómo se manifestó el pecado en la humanidad. Cuando yo estaba estudiando esta lección y cuando la he tenido que dar, pues uno la da pues de pronto con figuritas y todas esas cosas, pero aquí la estamos dando un poquito más rápido para que usted
pueda estudiarla en su casa y ojalá usted agarre cada personaje y le saque un extracto para que usted pueda mejorar esa clase que usted puede dar. Amén. Dice que a través de los tiempos hemos visto cómo se ha manifestado el pecado en la humanidad, estropeando los planes de Dios. Cuando hemos pecado, cuando nuestras personas han pecado, hemos y han estropeado los planes de Dios. Y lo podemos ver en Adán y Eva, Caín y Abel, los hermanos de José, el pueblo de Israel, en Aarón, en el rey Saúl, los jóvenes que se burlaron de Eliseo, el rey David, Lot, Sodoma y Gomorra, el reinado de Nabucodonosor, Jezabel, Ananías y Zafira, Judas, y el hombre rico. Y mira estos personajes, hombres, ¿cómo lo afectaron a Adán y Eva? Fue por la codicia, cuando causó el pecado, que esto causó que el pecado entrara a la humanidad. Y hasta el sol de hoy, nosotros vemos las consecuencias de ese pecado. Estando todo perfecto allí en el Edén, fueron expulsados de la presencia de Dios por entrar y dejar entrar en ellos el pecado. Y las consecuencias fueron fatales. Podemos ver a Caín y Abel, empezaron a ver esas discordias y discrepancias en su familia y Caín mató a Abel y vemos consecuencias que eso, tristeza, dolor, con lo que estábamos viendo al principio, todo pecado trae tristeza, todo trae dolor, trae conflicto familiar y lo podemos ver en nuestras familias, las cosas disfuncionales que pasan cuando hay pecado, cuando vemos a nuestros familiares en drogadicción, cuando vemos a nuestros familiares en fornicación, en infidelidad, en el alcoholismo, en la vida en lujuriosa. No los vemos crecer espiritualmente, los vemos decaer, decaer, decaer. Y a veces entre ellos mismos se matan, no solamente de pronto físicamente, pero se matan como familia, no se pueden ver los unos a los otros, se odian, no se perdonan y están matándose entre ellos mismos. Y los vemos en la iglesia, familias que no se pueden ver o divorcios que se causan. ¿Por qué? Porque alguien dejó entrar ese pecado. Los hermanos de José por celos y por envidia venden a su hermano como esclavo. Y esto trajo consecuencias, trajo estos celos y esta envidia, ese pecado que sus hermanos tuvieron contra José. Querían detener el plan de Dios. Se demoró de pronto el plan de Dios, pero se efectuó porque Dios tenía un plan perfecto para José. Entonces, si José continuó sin pecado, pero sus hermanos estaban con envidia, con celo, y aún en su mente querían abrigar el asesinato y matar a su hermano. Y eso sucede en la vida familiar, eso sucede en nuestro entorno, en la iglesia, de los celos y la envidia. Entonces, vemos el pueblo de Israel también por rebeldía, por murmuración, por chismes, causó que muchos millones de personas no pudieran entrar a la tierra prometida. No me imagino los problemas tan grandes y los efectos del pecado que tuvo esta generación en el desierto, hermanos, por estos 40 años, el pobre Moisés, hermano, murmurado, criticado, chismoseado, de todo, y eso lo vemos hoy en día, no hay respeto por el hombre de Dios, no hay respeto por las leyes de Dios, mientras que el hombre de Dios estaba arriba orando y intercediendo por ellos, ellos estaban haciendo pecado, construyendo un becerro, adorando a otros dioses, y eso lo vemos ahorita, mientras que sus pastores o nuestros pastores están en oración, en ayuno, en consagración, dictando cursos allí, allá. Otros, unos están fieles, otros están haciendo la tarea, pero otros hermanos están haciendo el becerro, otros están haciendo lujuria, pecado, y uno dice, Dios mío, pero si llevamos tanto tiempo trabajando con estas familias o estas personas, unos crecen, otros oran, otros ayunan, a nosotros no les importa ni el Zoom, ni WhatsApp, no les importa las enseñanzas, no les importa si hay clase de tabernáculo, de santidad, no, hay gente que ni fu ni fa porque están envueltos en su pecado, en su envidia, en sus celos, en sus iras, en sus contiendas, en sus cosas. Y es triste saber que esto se repite y lo podemos ver así como el pueblo de Israel. El pobre Moisés tenía que orar y subir al monte, a clamar y pedirle al Señor misericordia, y mientras que otros están haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces seguimos orando, guerreros de oración. No podemos parar para que nuestro pueblo no siga pecando, porque si no vamos a seguir ahí en el desierto.
Lo que la bendición venía en 11 días, se tardó 40 años. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de estar renegando, por causa de estarse quejando. Debemos de darle y glorificar a Dios por lo que nos da, por lo que tenemos, porque gracias a Dios por esta iglesia, gracias a Dios por esa palabra, gracias a Dios por esa familia, gracias a Dios por lo que nos da, porque son más las bendiciones que tenemos. Pero acuérdense que entre más nosotros nos gozamos en el Señor, nosotros vamos a ser más felices, porque eso estábamos mirando al principio, amor, que al principio que las que tienen mayores complicaciones físicas, aquellos que no practican, tienen menos complicaciones físicas aquellos que no practican el pecado. O sea, hay menos problemas físicos, hay menos problemas emocionales, hay menos problemas espirituales cuando nosotros no practicamos el pecado. Y eso va a ser estando consagrados. Amén. Vemos a Aarón con su cobardía permitió el pueblo de Israel hacer un ídolo de becerro. Eso lo hizo Aarón y eso también le trajo grandes consecuencias a este pueblo. El desastre fue grande, el enojo de Moisés, porque Aarón se dejó convencer del pueblo. El rey Saúl también por desobediencia destruyó, perdió su reino y hay gente en posición. Esto no se trata solamente de gente de pronto que no conoce de Dios, aún gente en posición. Por eso, hermanos, querido pastor, querido líder, querida esposa de pastor, queridas cantantes, queridos líderes de todas las áreas, cuidémonos, hermanos, de pecar, cuidémonos de entrar en esa cobardía donde tenemos que pararnos firmes y decirle no, al mundo no, al desastre no, al pecado no, porque hay consecuencias que podemos traer aún a la iglesia siendo líderes si nosotros no nos permanecemos firmes y no nos dejamos convencer del pueblo para hacer cosas desagradables a Dios. Vamos a ser destruidos por Dios porque el Señor se aleja, hermanos, el Señor se aleja donde hay pecado. Por eso el pueblo de Israel tuvo que permanecer mucho tiempo dando vueltas. ¿Por qué? Porque él se alejó. Él solo quería tener comunión con Aarón, con aquella persona justa, correcta. Y así mismo pasa, Dios va a tener este acercamiento con aquella persona que busca ser justo. Entonces, que haya justicia en nuestro ministerio, que haya justicia en nuestra vida personal, que haya justicia en nuestro matrimonio, que haya vida justa en nuestra familia, en nuestros hijos, hermanos, que haya alguien que se pare, hermanos, en la brecha, en ese hogar y decir, no vamos a permitir este pecado, no voy a permitir esa serpiente del pecado, como estábamos leyendo. Yo soy el alcohol, yo soy el pecado. No vamos a permitir que en nuestra casa venga a quedarse el hijo con la novia. No vamos a permitir que en la casa venga y ellos hagan drogas. No vamos a permitir que en mi casa se escuche o que haya la música que ellos quieren. No lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque vamos a tener consecuencias espirituales, físicas y mentales. Los jóvenes que se burlaron de Eliseo por burla, por falta de respeto a este hombre de Dios, murieron muchos muchachos en aquel tiempo. Entonces, no permitamos el irrespeto a nuestro hombre de Dios. Hay algo que si a mí me afecta, yo soy esposa de pastor y también hija de pastor, personas que se ensañan con el pastor, me afecta tanto, hermanos. O sea, uno permite muchas cosas por un tiempo, permite que digan, permite que hablen, permite que falten el respeto, que se brinquen la cuerda, permite una y otra vez, pero llega un momento, hermano, y un tope donde yo le digo a mi esposo, no más, no más. Alguien que se mete con mi pastor, porque es mi esposo, pero es mi pastor, pero que esa persona o esa familia o ese líder se salte y se brinque la cuerda con el respeto, hermanos, trae esa falta de respeto, esa burla al hombre de Dios, trae consecuencias y afecta a la iglesia, afecta a la familia, afecta el liderazgo, afecta el altar, afecta todo lo que se esté haciendo, pero alguien se tiene que parar y decir, no más, vamos a ponernos en la brecha para que no haya respeto en el hombre de Dios, que haya, que ese respeto se quite, hermanos, y la única manera, hermanos, es parándonos en oración, parándonos en ayuno, parándonos, hermanos, en la brecha y no permitir, porque eso es pecado, cuando permitimos que se burlen y hayan respeto en la casa, en el hombre de Dios. El rey David, estamos viendo el personaje número 8, el rey David. El pecado del adulterio trajo a otros pecados y trajo aflicción, juicio grande a su familia.
Este hombre no solamente tuvo una noche de pasión, sus ojos se deleitaron, por eso es que no podemos poner cosas injustas delante de nuestros ojos, porque esos efectos grandes del pecado le trajo grandes consecuencias y terribles consecuencias a la vida de David. Esa noche de pronto la pasó espectacular, sus ojos se deleitaron ese día cuando tenía que estar en la guerra, pero sus consecuencias fueron grandes. Su hijo murió, su hija después fue violada, su otro hijo murió, su otro hijo le quiso quitar el reinado y trajo, la espada nunca se fue de la casa de David. Trajo mucho juicio a la casa de Dios. Por eso cuando nosotros como padres, nosotros como pastores permitimos el pecado en la iglesia o permitimos el pecado en nuestra casa o en las propias vidas, hermanos, va a haber juicio en nuestra casa. Entonces, si no queremos tener que llorar lágrimas de cocodrilo, necesitamos decir no al pecado. No vamos a permitir eso en nuestra casa. Este rey, el rey David, perdón que ya estoy con sed, el rey David, si hubiera sabido todo lo que iba a padecer, yo creo que este hombre no hubiera mirado lo que tenía que haber mirado. Entonces, tengamos como teníamos una clase anoche de santidad con la iglesia a través de Zoom y decíamos, cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mi manita lo que tocáis, cuidado mis oídos lo que oís, cuidado mis piecitos donde van, cuidado mi boquita lo que habláis, porque todo eso es pecado. Nosotros podemos pecar con la boca, con lo que hablamos, podemos pecar con nuestros oídos, con lo que oímos, podemos pecar con nuestros pies a donde vamos, sea hombres o mujeres, podemos con nuestras manos tocar lo que no debemos de tocar, podemos, hermanos, con nuestros ojos mirar lo que no tenemos, con todos nuestros cinco sentidos, tenemos que tenerlos consagrados para Dios, para que entremos en la obediencia a Dios y a su palabra. Y dice Lot también, el sobrino de Abraham, la ambición lo llevó casi a punto de perder su vida allí en Sodoma y Gomorra. Estas consecuencias del pecado le trajo tragedias grandes a su vida. Se puede leer la vida de Lot, cómo él tuvo esa ambición y tuvo grandes consecuencias y efectos en su vida por el pecado. ¿Me? Sodoma y Gomorra también fueron destruidas por causa del homosexualismo. Y así, hermanos, nosotros nos preocupamos cómo está el mundo en este tiempo, con todas estas cosas que estamos viendo, pero hermanos, si nosotros estamos permaneciendo en la obediencia, en el hueco de su mano, hay promesas para ti, para mí, para ser guardados de todas estas destrucciones, pero téngalo por seguro, hermanos, que así como Dios guardó ese remanente, como los que tenían la sangre puesta en los dinteles de su casa, si usted tiene la sangre de Jesús sobre su vida, si usted permanece fiel a Dios, si usted permanece consagrado al Señor, téngalo por seguro que a usted no lo va a tocar la desgracia, no lo va a tocar la muerte de ninguna manera, porque hay poder, hay promesas en su palabra y yo las creo y que aunque las demás sean destruidas, nuestra casa no caerá. Si nuestra casa está parada sobre esa roca firme que es Jesucristo, vengan ríos, vengan lluvias, vengan desastres, venga lo que venga, venga lo que estamos escuchando. Hay promesas para ti, para mí, de que vamos a ser guardados, pero tenemos que estar libres de pecado, no dejar que el pecado esté en nosotros. El rey Nabucodonosor, la soberbia y la altivez lo llevó a vivir una vida de bestia, de animal. Entonces, la soberbia y el orgullo también. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, guárdanos de ser soberbios, guárdanos de entrar en altivez. Y anoche en la clase de santidad hablábamos que no solamente se trataba de solo cabello, no solo se trata de maquillaje, ni de joyería, todo esto lo tuvimos tocando con el pastor, pero también se trata de llevar una vida fuera de pecado, de la ira, la contienda, de carnalidad, de chismes, de altanería, de soberbia, de venganza, todo eso requiere santidad. Entonces, que ojalá Dios nos ayude, hermanos, a quitar todo ese orgullo y esa altivez que haya en nuestra vida, hermanos, porque es algo que Dios abomina de nuestra vida. ¿Me? Y Jezabel, también vemos el pecado de la seducción. Mujeres, no importa que seamos cristianas, tengamos cuidado con ese problema de la seducción, porque como nos decía el pastor anoche, si nosotros no andamos en modestia y en pudor, en pureza, en respeto y no respetamos nuestro cuerpo, si nos están mirando para codiciarnos es porque estamos en pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado. Todos sabemos que hay muchas cosas, que diezmar es bueno, que ir a la casa de Dios es bueno,
que amar es bueno, pero si no lo hacemos, estamos en pecado. Entonces, esta mujer entró en pecado de seducción y esto le causó la muerte. Entonces, si uno también, si anda, si no anda, si están dando en esa seducción, puede causarle la muerte a otras personas. Entonces, es importante vivir en santidad porque la santidad es parte de nuestra salvación. La santidad es una doctrina para nosotros como pentecostales. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda nuestra manera de vivir. Estas canas no nacieron ayer. Estas canas son experiencias. Estas canas han sido momentos difíciles que uno ha tenido que vivir. Amén. Y hemos tenido que cruzar por el valle muchas veces para podernos enamorar del Señor y decirle, Señor, límpiame, quítame todo lo que, toda impureza, con tal de que yo no entre en esas situaciones de pecado, de seducción o de atracción, sino de purificación. Y necesitamos estar ocupados en nuestra salvación. Y esta clase es ocupados de nuestra salvación, porque aún nosotros que somos cristianos, no estamos exentos de pecado y el que mire que esté bien, mire, tenga cuidado de que no caiga. Entonces necesitamos estar con las lámparas bien encendidas, bien puestas las antenas espirituales para no caer en pecado. Amén. Nos quedan dos personajes más, Ananías y Zafira. Ellos entraron en la mentira, en el robo, y esto causó la muerte. Grandes efectos del pecado. Entonces, si hay algo en su vida que usted tiene que le corresponde a Dios, déselo a Dios. Si usted sabe que sus diezmos le corresponden al Señor, déselos a Dios. Si usted sabe que los impuestos le corresponden al gobierno, usted debe de dárselos al gobierno. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esos son efectos grandes del pecado. Hay muchas consecuencias en el pueblo de Dios por robarle a Dios. Hay muchas consecuencias físicas en el pueblo de Dios por robarle a Dios. Hay muchas consecuencias mentales en el pueblo de Dios por robarle a Dios. Y hay muchas consecuencias espirituales por robar lo que le pertenece a Dios. Y eso lo podemos ver en Malaquías 3:10. Hay 5 promesas ahí maravillosas para los que queremos ser fieles y que no nos afecte ese pecado en nuestra vida. Si estamos haciendo pecado, robándole a Dios, hagamos cuentas. Yo creo que ni nuestra casa ni nuestro carro nos pertenecería si nosotros pagáramos todo lo que le debemos a Dios y nuestra vida cambiaría. Amén. También vemos a Judas, de la traición que tuvo Judas. Amén. Entregó a Jesús por esas 30 monedas y terminó en suicidio. Él terminó en suicidio. ¿Por qué? Porque esto fue un efecto grande por causa de su pecado. Entonces, ojalá que Dios nos ayude a no ser esos Judas, a traicionar al Señor o a traicionar las cosas del Señor, a traicionar a nuestra iglesia, a traicionar a nuestros líderes, o traicionar a nuestros padres, o traicionar a nuestro gobierno, sino que podamos ser personas correctas, justas, leales, que íntegras, que eso es lo que Dios quiere. Amén. Y la última es el joven rico. Fue la avaricia que le impidió ser salvo. Que Dios nos guarde de ese pecado de la avaricia. Amén. Y yo le quiero leer para terminar Isaías 53, 5 y 6. Dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús nos dice en esta mañana, ríndete a mí, ven a mí, yo estoy aquí con los brazos abiertos para perdonarte, no importa lo que hayas cometido. Y voy a hacer una oración, Padre Celestial, en este momento, Señor. Yo oro por cada persona, Señor, que está escuchando y que escuchará, Señor, este mensaje, esta clase, Señor, y que nos ayude, Señor Jesús, a encaminarnos, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, purifícanos. Crea en nosotros un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar cada día mejor purificados en ti, Señor Jesús, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, Señor. Tú estás con los brazos abiertos, Señor Jesús, para que vengamos a ti, Señor, a tu altar cada día, cada noche, que en la mañana y en la noche, Señor, durante el día, Señor, nuestra vida, nuestro pensamiento seas tú, Padre amado, Señor, y que estemos limpiando y lavando, Señor Jesús, nuestra vida, Señor,
y quitando toda iniquidad, Señor Jesús, pidiendo a ti perdón, Señor Jesús, reconociendo, Señor, que pecamos, Señor, de muchas maneras, Señor, y que necesitamos, así como lavamos la ropa, Señor, y usamos el cloros o este líquido, Señor, que nos quita toda impureza para todas aquellas manchas, Señor, que tu sangre poderosa sea sobre nosotros cada día, Señor, limpiándonos de todo pecado y de toda contaminación, Padre amado, para que podamos, Señor Jesús, ser, Señor, sanos, Señor, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Ayuda a que nuestra casa, Señor Jesús, esté libre de pecado, Señor. Danos el discernimiento y la sabiduría de lo alto, Señor, para no permitir, Señor, el pecado en nuestra casa, Señor, y que hayan consecuencias por ese pecado, Señor, que traigan nuestros hijos o que traigan nuestros esposos o que traigan nuestros familiares que conviven con nosotros o que dejemos de entrar personas a nuestra casa que vivan o traigan pecado, Señor, y que traigan consecuencias a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser receptibles, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a que podamos, Señor, ver con claridad, Señor Jesús, lo que conviene y lo que no conviene, Señor. Yo te pido por cada persona, Señor Jesús, nueva, Señor, que no te conoce, Señor, que puedas, Señor, ir a tus pies, Señor, y pueda estar bajo esa cruz, Señor, donde tú llevaste, Señor, y pagaste, Señor Jesús, con precio muy alto, Señor Jesús, y que tu sangre la entregaste, Señor, por amor a nosotros y por amor, Señor Jesús, a que nosotros seamos, Señor, un pueblo sano, escogido para ti, salvo, Señor, y vivir en la eternidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo dejo, Señor, esta plataforma. Te doy gracias por cada persona, tanto hermanos como cristianos como no cristianos, Señor, y que podamos vivir una vida santa, correcta, Señor, y pura delante de tu presencia, Señor. Límpianos, Señor Jesús, y guárdanos de todo mal, y ayúdanos, Señor, siempre a poner nuestros ojos, Señor, en ese lugar, Señor Jesús, en esa cruz donde tú, Señor, pagaste, Señor, el precio, Señor, y llevaste todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados y nuestras iniquidades, Señor, y que por tu gracia, Señor, nosotros podemos ser salvos, Señor, para un día estar, Señor, contigo, Señor, en la eternidad, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos, a toda la audiencia, mis hermanos Marbella, hermana Nina. El Señor les bendiga y gracias por la invitación y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.